Bienvenidos a este video, yo soy Bastian Gameplays y en esta ocasión cubriremos los aspectos generales de la Build 42 inestable de Project Zomboid. Sin más que añadir, comencemos. Como muchos sabrán, recientemente ha sido lanzada de forma oficial la beta inestable de la Build 42 de Project Zomboid, la cual fue publicada el 17 de diciembre del 2024. Esta versión tiene bastantes mejoras y adiciones útiles que mejoran en gran medida la experiencia del juego y su inmersividad desde el inicio de nuestra partida e inclusive a largo plazo. Características y mejoras de la Build 42. Como característica principal encontramos la expansión del mapa, nuevas ciudades y lugares para explorar, entre los cuales tenemos a Irvington, Ekron, Echo Creek, Dark Wallow Lake y Brandenburg, junto con mejoras en las estructuras y mapas existentes y una nueva interfaz en donde podremos ver un mapa detallado de cada pueblo y ciudad y un nuevo punto de aparición en el nuevo poblado Echo Creek. Áreas subterráneas como sótanos y también edificios más altos. Nuevo sistema de iluminación y noches más oscuras. En mi opinión, es un cambio bastante realista, ya que impacta de forma directa la visibilidad del entorno, dependiendo de las fuentes de luz como ventanas, luces interiores o exteriores, y linternas o lámparas, debido a que no se nos es posible ver si todas las luces están apagadas en los interiores, a menos que activemos un interruptor de luz, abramos las cortinas o dispongamos de una linterna, lo que aumenta la dificultad a la hora de conseguir suministros, generando un reto más interesante que ayuda a mantener la tensión de la supervivencia y a obligarnos a estar alertas al sonido. Optimización del rendimiento general. El cono de visión de nuestro personaje es ahora más fluido y dinámico, junto con la generación del terreno. Ganadería. Se han añadido vacas, cerdos, ovejas y gallinas, animales salvajes, como venados, ciervos, ratas y conejos, las cuales podremos criar y utilizar para conseguir fuentes de alimento y materias primas para la elaboración de productos más complejos. Nuevas mecánicas de pesca. Expansión del lore por medio de revistas, volantes, periódicos y noticias de TV y radio. Nuevo menú de construcción. Mejoras en el menú de fabricación inicial junto con la elaboración de nuevos objetos, mesas de trabajo, cerámica y herrería, entre otras cosas. Mejoras en la agricultura y los cultivos. Música dinámica. Voz para el personaje. Podremos seleccionar la voz que queramos para nuestro personaje en el menú de creación del personaje antes de iniciar nuestra partida. El personaje ahora se quejará, gemirá de dolor o cansancio al esforzarse, y también este apartado le da más vida y realismo al juego. Nueva ropa, contenedores, armas y objetos en el mundo. También podremos fabricar armaduras o protecciones corporales de distintos materiales. Mejor distribución de la interfaz. Nuevo césped y biomas aleatorios. Nuevo sistema de rastreo y caza básica. Mecánicas de armas de fuego mejoradas. Nuevas animaciones donde podremos sentarnos en camas y sillas al darle clic derecho en la opción de descansar. Nuevas animaciones para arrastrar cuerpos y también arrojarlos por las ventanas. Debes de arrastrar un cuerpo con clic derecho y darle a la opción de recoger cadáver, o presionando la tecla E cerca de uno y mantener presionada esta misma tecla cerca de una ventana para lanzarlos hacia afuera o hacia adentro. Mejoras en el sigilo y el combate. Las armas cuerpo a cuerpo ahora tienen más atributos y condiciones de durabilidad, tales como el estado del mango, el estado de la cabeza del arma y el filo de estas,
las cuales se verán reducidas con su uso constante, y mejoras en las historias del entorno. Planes para futuras actualizaciones. Los desarrolladores anunciaron que planean expandir la fabricación de objetos y habilidades y profesiones, mejorar la caza de animales, hacer las rejas o cercas de metal rompibles, reintroducir el modo de multijugador al juego y mapaches, entre otras cosas. Aspectos curiosos. La profesión de desempleado ha sido removida del juego en esta versión, junto con algunos rasgos negativos como bajo de peso y raquítico o muy bajo de peso. Puedes hacer mochilas con sábanas de tela al darle clic derecho a una sábana en tu inventario en la opción de hacer mochila o bolso. Ahora, para limpiar los retales de tela sucios, debemos de tener una olla con agua y una fuente de calor junto con los retales o vendajes que deseamos limpiar. Para desinfectarlos y mejorar sus efectos, tendremos que disponer de alcohol o desinfectante. En un inicio se implementaron pantallas de carga y un nuevo menú principal del juego que remasterizaba el original con una mejor resolución. Sin embargo, estas mejoras fueron retiradas debido a los comentarios y reacciones negativas de los jugadores, declarando que eran imágenes realizadas por inteligencia artificial. En mi opinión, estas imágenes y pantallas de carga le daban una buena distinción y mejoraban de cierta manera la estética del juego. No obstante, este punto ya depende de los gustos y la opinión de los jugadores. Y finalmente, en mi opinión personal, la Build 42 logra resolver muchos de los aspectos por mejorar de la Build 41, tales como el rendimiento del juego en general han sido cubiertos hasta cierto punto, ya que es una versión más fluida y aparte añade características que, aunque mínimas, mejoran la experiencia de juego, como la voz del personaje y el poder sentarse, hasta características más amplias como las nuevas habilidades, los animales, expansión de fabricaciones y armaduras. Cabe resaltar que es una versión inestable, lo que quiere decir que presenta bugs y su contenido será actualizado y modificado por los desarrolladores en el futuro. Espero que este video les haya gustado. Si te gusta mi contenido, no dudes en darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para así mantenerte al tanto de los temas que cubro en mi canal. Soy Bastian Gameplays y nos veremos en otra ocasión.